¿Cómo escribir un relato? Quiero hablarte en este vídeo de los pasos que deberías seguir para escribir un cuento breve, un relato. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial letra minúscula. En primer lugar, lo que debes hacer cuando quieras escribir un relato es elegir el tema. El tema es fundamental. ¿Sobre qué tema quieres hablar? Tiene que ser un tema que sea interesante, atractivo, original y un tema en el cual tú, como escritor, te sientas identificado, con el que te sientas a gusto y sobre el cual puedas escribir. Otro aspecto muy importante es escribir un esquema. O sea, una de las cosas fundamentales y uno de los errores que cometen muchos escritores es no trabajar antes de ponerse a escribir, es decir, no hacer todo un trabajo previo de elaboración de un esquema, de un borrador del relato. Sí que es cierto que muchos autores tienden a pensar que un relato no necesita el trabajo previo que necesita una novela, y eso no es cierto. Quizás necesite el mismo o incluso más, si queremos hacer un buen cuento, que una novela, porque tiene que estar todo muy bien ligado en el relato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, haz un esquema previo de la historia y una breve sinopsis. Luego también lo que puedes hacer es trabajar los personajes, qué personajes van a salir, etcétera, hacer una pequeña biografía de cada uno, una ficha del personaje. En eso también deberías centrarte, hacer todo un trabajo previo de escritura, de trabajo previo, o sea, de planificación de tu propia escritura. Luego también deberías pensar en la emoción o idea principal que quieres transmitir. ¿Es un relato de terror? ¿Es un relato de misterio? ¿Es un relato de amor? ¿Es un relato de emociones? ¿Es un relato que habla de celos? Etcétera. ¿Qué emociones debería sentir tu potencial lector? Porque al final la literatura trata de ideas, pero también y sobre todo de sentimientos, porque estamos hablando de la subjetividad de la persona, del escritor y del lector también. Por eso vamos hacia las emociones de los lectores. ¿Qué tipo de emociones quieres provocar en los lectores y cómo vas a provocarlas? Por lo tanto, céntrate en una única emoción principal, porque en un relato no podemos hacer una elaboración tan profunda como una novela y por lo tanto deberías provocar un sentimiento principal en tus lectores. Luego te diría que es muy importante también trabajar el protagonista. ¿Cómo es el protagonista? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su personalidad? Si es bueno, si es malo, etc. Necesitamos un protagonista bien caracterizado, bien elaborado. Luego otro aspecto fundamental que quizás muchos autores no hacen, especialmente en los relatos, es la documentación. Necesitas documentarte sobre la historia. Documentarte sobre los aspectos científicos o técnicos si salen en tu relato. Si tú haces un relato de ciencia ficción y quieres hablar de un tema técnico, pues necesitas, no sé, conocerlo, necesitas documentarte. Si tu relato es histórico, necesitas documentarte sobre la época en la cual se desarrolla el relato. Por lo tanto, la labor de documentación, la labor de todo el trabajo previo que hay que hacer también para una novela, pues también hay que hacerlo para un relato, quizás a menor escala, pero también es necesario que trabajes todo el tema de la documentación. Luego, y esto también sirve para la novela, pero es especialmente relevante para el relato, es el comienzo y el final. Es decir, en el relato tenemos mucho menos espacio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 10, 20 páginas, ¿de acuerdo? Es un texto breve. Entonces tenemos que atrapar al lector desde el principio. Necesitamos un comienzo en punta, que empiece con el conflicto, que empiece con algo que enganche, que atrape, que lleve al lector al resto de la narración. Por lo tanto, el comienzo debe ser muy bueno y sobre todo el final también tenemos que trabajarlo mucho. En una novela es más importante,
O sea, es muy importante el principio y el final, pero también lo que pasa en medio, o sea, la elaboración de la historia. Aquí, en cambio, en los relatos, el comienzo y el final adquiere todavía una mayor importancia, porque el espacio es mucho más breve, el espacio donde desarrollamos la acción es mucho más breve. Por lo tanto, necesitamos trabajar mucho el comienzo y el final. Si el final de ese relato es interesante, genera profundas emociones en el lector, habremos conseguido nuestro propósito. Luego, algo muy importante cuando escribes un relato, y esto también sirve para la novela, es leerlo en voz alta. El leerlo en voz alta, dejarlo reposar unos días también antes de corregirlo, el leerlo en voz alta nos ayuda a adquirir distancia con el texto, nos sirve para ver errores que no hubiéramos visto de otra forma y puede ser una gran manera de corregir, de reescribir y de elaborar tu relato. Luego, en un cuento breve, también es muy importante que sepas que cada palabra es relevante. También el título es muy importante, pero aquí cada palabra cuenta, porque el espacio es mucho menor y por lo tanto debemos trabajar mucho más que incluso que una novela, la forma en cómo decimos las cosas, el léxico, el vocabulario, cada frase es relevante. Por lo tanto, tenemos que tener una mayor conciencia de cada una de las cosas que decimos en ese relato. Y luego no tengas miedo a recortar. En el relato, una máxima que sirve también para la novela es que menos es más. Es decir, aquí no necesitamos tener 150, 200, 300 páginas, no. Podemos hacer un relato que sea breve, corto y que por lo tanto se dedique a lo que es más importante, se dedique a lo fundamental. No tengas miedo de recortar tu relato, de quitar partes, etc. Quédate con lo esencial. Quédate con aquello que es más relevante para la historia. Lo superficial y lo accesorio sobra en un relato. Cosas que puedes permitirte en una novela como largas descripciones, pensamientos, hablar de cosas, tramas secundarias, etc. Aquí no existe. Aquí hay una trama única, una trama principal, introducción, desarrollo, conclusión y todo en un espacio muy breve. Por lo tanto, tiene que estar todo mucho más comprimido y debes de ir a lo esencial, quedarte con los aspectos centrales de la trama. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte. Escríbenos. Suscríbete a este canal. Suscríbete a nuestra lista de correo. Te daremos un regalo muy especial, un mini curso de marketing digital gratis aquí abajo, en la descripción del vídeo. Hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor.